agua no sale del grifo de manera natural. Si no guardamos el agua cuando llueve en cantidades importantes y tenemos agua de sobra, para poder utilizarla cuando ya no llueve lo suficiente como para satisfacer nuestras necesidades, pues entonces no tendríamos agua en los grifos. Y de hecho, hay innumerables países en los que el problema de suministro de agua a poblaciones es un problema realmente grave. Por tanto, con independencia de la cantidad de agua que se puede suministrar en régimen natural sin realizar almacenamiento y también del agua que se puede utilizar a partir de las cantidades que se encuentran embalsadas en el interior del terreno, que son los acuíferos. Aparte de esto, una parte muy importante del suministro procede de los embalses, especialmente en países donde la irregularidad de las lluvias es muy grande, como es el caso de los países de la península ibérica, de España y Portugal y muchos otros países en el mundo. Entonces, el agua debe estar almacenada en, en un embalse. Aquí lo vemos, esta es la presa que crea este embalse, se crea un gran almacén de agua y cuando el agua es insuficiente de manera natural para satisfacer nuestras necesidades, pues entonces sacamos el agua del embalse para utilizarla. Además de disponer de embalses para tener agua en los momentos en que la lluvia no es suficiente, también necesitamos transportar el agua desde esos embalses hasta el lugar de consumo. De manera que disponer de agua en el momento adecuado y en el tiempo que nosotros deseemos exige realizar obras de almacenamiento de agua, los embalses, y obras de transporte de agua, los canales y las conducciones en presión. Uno de los usos más importantes del agua es el abastecimiento a poblaciones. La vida en los núcleos urbanos es realmente difícil cuando no hay un suministro adecuado de agua. La presa del Atazar que vemos en esta imagen tiene como función principal el suministro de agua a Madrid, a la capital de España. Los grandes embalses, los embalses de mayor capacidad, que almacenan mayor cantidad de agua, suelen ser para regadío, para regar zonas extensas y poder de esa manera aumentar la productividad del terreno. Esta actividad agrícola exige una gran cantidad de agua. El agua también se utiliza para generar energía eléctrica. El agua tiene una energía de posición porque está a una cierta altura y si se deja caer a través de unos conductos y se hace pasar a través de unas turbinas, unas máquinas que están diseñadas para con su giro mover alternadores y así generar energía eléctrica, pues de esta manera con el agua podemos generar la energía eléctrica. Se trata de una energía renovable, lo mismo que es la energía del sol o la energía del viento. Podemos hablar de la energía del agua. Este es otro embalse que tiene una utilidad muy importante para generación de energía hidroeléctrica. Aquí vemos las tomas de la central hidroeléctrica que se sitúa en este caso a pie de presa. Este embalse de generación de energía hidroeléctrica juega un papel fundamental en el suministro de energía en el país de Ghana. Hemos visto que el agua se
puede utilizar para distintos usos. Podemos utilizar el agua para abastecimientos, de poblaciones, para regadío, para generar energía hidroeléctrica, pero también pasa a veces que llueve demasiado y que los ríos se desbordan. Al desbordarse los ríos se producen inundaciones. Bueno, pues para evitar este problema también resultan muy útiles las presas, los embalses. La presa de Escalona crea un embalse cuya utilidad primordial es lo que se denomina laminación de avenidas. Cuando llega a la avenida, cuando llega una gran cantidad de agua en poco tiempo, el embalse se mantiene vacío o con una cantidad de agua pequeña, de manera que hay mucho espacio para poder almacenar esa cantidad de agua que llega en poco tiempo y que, de no ser parada, produciría inundaciones aguas abajo. Bueno, pues la cantidad de agua que se almacena luego se va soltando poco a poco sin producir daños aguas abajo. Esta es la idea de los embalses de laminación de avenidas. Todos los embalses tienen una cierta capacidad de laminación, pero algunos de ellos tienen esta laminación de avenidas como objetivo fundamental, como razón de ser. Muchos de los grandes embalses son multiuso, es decir, atienden a distintas funciones. Pueden servir para suministrar agua a núcleos urbanos, al mismo tiempo también para suministrar agua para riego, para ejercer una función de laminación y evitar daños aguas abajo en situación de crecidas excepcionales, y también algunos de ellos tienen una función de ocio. Puede haber playas, como vemos en esta imagen, en este embalse de San Juan, puede haber embarcaderos e incluso en algunos casos puede haber piscinas. Es decir, que también los embalses se utilizan para usos que se denominan recreativos. Hemos visto que las presas y embalses sirven fundamentalmente para guardar agua y luego usarla, o bien para defenderse del agua. A estos usos habituales debemos añadir algunos más. Por ejemplo, la recarga de acuíferos. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una especie de embalse subterráneo. Es decir, el agua cuando circula por la superficie, pues parte de ese agua se infiltra en el terreno y se queda retenida en el terreno. Y de ahí luego se puede sacar mediante bombeos. Bueno, pues toda esa cantidad de agua que queda retenida dentro del terreno, rellenando los huecos que dejan los granos de los materiales que constituyen ese terreno entre sí, eso es lo que llamamos un acuífero. Bueno, a veces los acuíferos pues se van quedando vacíos, bien por causas naturales o por una sobreexplotación, porque se saca más agua mediante bombeos que la cantidad de agua que se infiltra de manera natural, y en algunos de estos casos se pueden hacer embalses para crear retenciones de agua superficial e incluso subterránea, con pantallas que penetran en el terreno, y al retener el agua se da tiempo para que ese agua se vaya infiltrando y vaya recargando ese acuífero que de otra manera quedaría pues vacío. Entonces, este por ejemplo es un uso adicional y hay otros usos que como algunos que hemos comentado, como para fines lúdicos, para crear zonas náuticas recreativas. Bueno, pues vemos que los usos de los embalses son múltiples. Espero que te haya resultado interesante.
Les decía que creo que hemos tratado la mayoría de los elementos que nos ha ilustrado también el colega. Y bueno, también la diferenciación entre lo que es función y uso. Sí, se me había olvidado ilustrarles, bueno, parcialmente esto de las presas que permiten recargar acuíferos. En realidad, el principio es cuando ustedes tienen zonas de, por un lado, muchísimas tasas de evaporación. Entonces, en la ecuación de balance, ustedes saben que tienen una salida. La salida es principalmente la demanda, la infiltración a través de la presa, pero una componente importante de salida es la evaporación. Entonces, cuando estamos en zonas donde son altamente calurosas o de rangos de temperatura muy alto, el caso nuestro, por ejemplo, el Chaco, ¿no? El Chaco boliviano es una zona de súper altas temperaturas. Ese es un elemento, un primer elemento que permite la necesidad de lo poco que se almacena. Bueno, ¿qué sucede? Se va a evaporar. Sin embargo, tenemos una segunda condición que es la permeabilidad del suelo, cuando yo les hablaba de vasos infiltrables. No es el caso en Bolivia, pero el caso de nuestro vecino Paraguay, por ejemplo, la zona donde está el límite entre el Chaco paraguayo y Chaco boliviano, ahí sí hay un departamento que se llama Filadelfia en el Paraguay, que es justamente donde está la colonia mormona, que están muy relacionados con las colonias mormonas nuestras. Sin embargo, estos mormones de Paraguay son más progresistas y incorporan la tecnología en sus procesos productivos, etc. Ahí efectivamente, cuando vimos, se acuerdan las presas de derivación. ¿Qué es lo que hacíamos? Poner una presa para aumentar la carga. Y con esa carga vencíamos las pérdidas de carga para poder llegar a los sitios más extremos y más elevados, por ejemplo, en el caso de riego, cuando teníamos una obra. Entonces, en estos casos, las presas, imagínense que no son de derivación, sino que lo que nos interesa es aumentar la carga. ¿Para qué? Para favorecer la infiltración. ¿Qué hacemos? Estamos armando en el fondo la represa bajo el suelo. Es decir, estamos recargando esos acuíferos y ustedes saben que, bueno, la ecuación que rige el escurrimiento subterráneo es la ecuación de Darcy y donde la principal variable es dH en ds, ¿no? Es decir, velocidades menos K por dH en ds. Por lo tanto, si aumento el dH, obviamente la velocidad aumenta y si aumenta la velocidad, el caudal también aumenta y tenemos volumen de almacenamiento. En estos casos sí se utilizan para, la función entonces es generar mayor infiltración y el uso, bueno, depende para lo cual están haciendo, ¿no? Entonces, esos son los diversos usos que uno da a la presa. Vamos a compartir lo que es las presas de tierra, ¿no? ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Bien. ¿Qué son las presas de tierra? ¿Se acuerdan que en la anterior clase había dos clasificaciones, presas rígidas y presas de tierra? Por lo tanto, nos vamos a referir ahora a las de tierra. Y vamos a entrar a un poco más de detalle. A ver, un momentito. La primera clasificación es según el diseño, ¿ya? Un momentito. ¿Qué significa diseñar? Diseñar significa dar dimensiones. Dar dimensiones, dar forma, definir componentes geométricos. Entonces, la primera clasificación cuando hablamos de presas de tierra es las presas homogéneas. ¿Qué significa homogénea? Que es de un solo material, ¿no?
de un solo material. Pero cuando hablamos de presas de tierra, hay dos elementos fundamentales que requerimos. ¿Se acuerdan en la ecuación de balance, ingreso menos salida igual delta de volumen? Una variable importante en la salida, el ingreso nosotros no lo controlamos mucho porque proviene de la precipitación, pero sí donde actuamos es en la salida. La demanda, la evaporación, que acabamos de conversar sobre eso, pero también hemos dicho que hay una infiltración. Perdón. La infiltración. ¿Por dónde hay infiltración? A través de la presa, ¿eh? Y por supuesto a través de la fundación. Y si hay infiltración, significa que hay una pérdida de volumen. Ese es un primer elemento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no podemos permitir? Es que perdamos el volumen. Y por otro lado, la otra condición de la presa de tierra es que esté estable. Es decir, que no tengamos problemas de desmoronamiento o problemas de fracturación, etc. Entonces, hay dos elementos que es clave. Primero, la infiltración, para lo cual el parámetro importante asociado a la infiltración en una presa de tierra es la permeabilidad. Y por otro lado, lo que interesa es la resistencia para garantizar justamente la estabilidad. Y los parámetros que nos interesan para la resistencia en una presa de tierra, ustedes saben, es el ángulo de fricción, la cohesión. Y vamos a ver que después hay un parámetro que se llama la presión de poros. Entonces, cuando hablamos de una presa homogénea, la presa es de un solo material y este solo material debe cumplir justamente con estos dos elementos. Es decir, ser lo suficientemente impermeable para que esta pérdida de volumen por infiltración sea lo más pequeña. Y por otro lado, este solo material debe cumplir con tener parámetros de resistencia que nos garanticen la estabilidad de los taludes, es decir, que no se deslicen los taludes. Eso hace que cumplir con esto, las presas de tierra tengan justamente estos, sea importante la relación de horizontal con respecto a la vertical en lo que es la inclinación de sus taludes. Entonces, cuando hablamos de un solo material, estamos hablando entonces de una mezcla, por eso se dice material homogéneo, que nos tiene que cumplir al mismo tiempo ambos elementos. Es decir, que sea impermeable y que al mismo tiempo tenga la resistencia interna suficiente para que sus taludes no se caigan. La pregunta es, ¿habrá un solo material que cumpla con ello? Por ejemplo, si nosotros pensaríamos, bueno, ¿quiénes son los materiales que tienen muy baja permeabilidad? De modo que nos garanticen que la pérdida de infiltración va a ser muy baja. A ver, ¿quiénes son esos materiales? Vamos, pregúntense. La roca, ¿y Pero no construimos una presa con roca. Limo y arcilla. Los limos y las arcillas, ¿sí? Perfecto. Milton, ahí pongan en el chat, por favor, sus comentarios y también en voz. Entonces, quienes nos dan generalmente una buena contribución a lo que es la parte impermeable
son los que se denominan materiales cohesivos. ¿Cuáles son esos materiales cohesivos? Principalmente limas y arcillas, como ustedes lo están mencionando. ¿Cuáles son los parámetros de resistencia? Ángulo de fricción y cohesión. Por ejemplo, ¿las arcillas nos aportan parámetros de resistencia? No, Inge. ¿No tienen ningún parámetro? Las gravas, Inge. Ya. Entonces, quienes nos dan, por ejemplo, parámetros de resistencia son los materiales no cohesivos. En este caso, estamos hablando de, por ejemplo, las gravas. ¿Cómo se expresa esos parámetros de resistencia? A través del ángulo de fricción. Sin embargo, las arcillas también nos contribuyen a esa resistencia, pero no en la misma magnitud que los materiales granulares. En el caso de la contribución de los materiales como las arcillas, los limos, el parámetro que se denomina es la cohesión. La cohesión, no se olviden ustedes, es un parámetro de resistencia. Sin embargo, en términos de su efectividad, obviamente quienes nos dan realmente la garantía de la estabilidad de este talud son los materiales granulares a través de su ángulo de fricción. Entonces ahí estamos en un dilema de que si solo utilizamos materiales cohesivos, no cumplimos con esta condición. Y si solo utilizamos materiales granulares, ustedes saben que los materiales granulares son poco permeables, o altamente, permeables. Por lo tanto, no cumplen con esta condición. Entonces, cuando hablamos de un solo material, es una mezcla de materiales que nos permiten cumplir tanto con la impermeabilidad como con la estabilidad de la presa. Entonces, todo este cuerpo debería ser de un solo material que en el fondo corresponde a una mezcla. Pues desde ese punto de vista, cuando nos refiramos a material en presas de tierra, jamás nos estamos refiriendo a un material que sea único en su clasificación, sino siempre es una mezcla, pero una mezcla homogénea. ¿Qué significa que sea mezcla homogénea? Que estos dos parámetros, si yo tomo una fotografía aquí, tiene que ser exactamente las que hay aquí, exactamente acá, exactamente acá. Desde ese punto hablamos de homogéneo, es decir, es una mezcla que nos permite justamente clasificar a los materiales, a las presas como presa homogénea. Bien, en alguna literatura, ustedes van a encontrar una segunda, digamos, una clasificación adicional a las presas homogéneas, que van a leer que dice moderadamente homogénea. ¿Ya? A ver, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del banco de préstamo donde están los materiales? Obviamente nosotros vamos a explotar ese banco para producir un material que cumpla con estas especificaciones. Y lo único que tenemos de representatividad es la curva granulométrica. Probablemente esta sería la curva ideal que nos diga cumple con la parte de impermeabilidad y cumple con la parte de estabilidad. Sin embargo, por lo que acabamos de explicar, cuando gano en uno, pierdo en el otro. Por lo tanto, en lo que en realidad tenemos es una franja. Es decir, cuando seleccionamos un material, no es una sola curva,
si queremos hacer cumplir el criterio de que sea lo más impermeable posible, obviamente va a estar a la izquierda de la gráfica granulométrica. Sí, ¿por qué? Porque los cohesivos están hacia la izquierda, ¿no? Es decir, si aquí ponemos 0, aquí es el mayor valor de diámetro y aquí tenemos el porcentaje que pasa, ¿no? Entonces, cuando yo quiero definir, en general se define un rango. ¿Por qué? Voy a tomar un material y dice, yo quiero que este sea lo más impermeable posible, pero ¿a cuánto es eso? Define un límite. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un rango. Por lo tanto, este rango nos permite tomar este tipo, garantizar esto. Sin embargo, ¿ya? Obviamente, cuando sacamos del banco y mezclamos, etcétera, lo ideal sería que tengamos materiales que estén aquí en el centro, en esta franja. Pero la realidad no es así. Seguimos cumpliendo con ambas condiciones, es decir, impermeabilidad y estabilidad, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una granulometría más pegada acá a la izquierda? Está dentro del rango, por lo tanto, es válida. Sin embargo, si ustedes se fijan, esta granulometría va a estar más inclinada a los temas de infiltración. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda, y más a la izquierda están los materiales cohesivos. Sin embargo, por ejemplo, si yo tomo una muestra, un camión, lo que sea, una muestra, y la granulometría está más pegada a la derecha, significa que este material es granular, porque está pegado a la derecha. No se olviden que el diámetro aumenta a la derecha. Por lo tanto, este me va a aportar más para la estabilidad. Pero ambas granulometrías acá en los extremos cumplen con el rango de clasificación de una presa homogénea. Desde el punto de vista constructivo y de funcionamiento, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es decir, que acá generemos la impermeabilidad y los que no queremos que se tengan deslizamientos son los taludes. Por lo tanto, acá nosotros queremos que estén los materiales granulares. ¿Por qué? Porque estos nos ayudan a la estabilidad. Pero para que el agua no se vacíe, la vamos a interceptar con un material al centro que sea impermeable. Entonces, cuando sacamos un material del banco de préstamo, hacemos la granulometría y cae su granulometría dentro del rango, pero más pegado a la izquierda, entonces yo voy a ubicar ese material en esta zona. Es la zona donde me quiero garantizar la impermeabilidad. Mientras que si yo tomo material de acá que tenga mucho más orientado a la resistencia de los taludes, pero que su granulometría está más hacia la derecha, pero dentro de la franja, entonces esos materiales los depositamos acá, que le dan más estabilidad. Pero ojo, sigue siendo una presa homogénea. A esto, cuando generamos ese proceso de ir privilegiando las granulometrías más finas al centro y las granulometrías más gruesas hacia afuera, pero cumpliendo de estar en el rango, a estas se les llama moderadamente homogéneas o ligeramente homogéneas. Pero desde el punto de vista de diseño, siguen siendo, de parámetros, siguen siendo homogéneos. Eso es una aclaración importante en este caso de las presas homogéneas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Si ustedes se fijan, aquí hemos dicho que privilegiamos el material más fino al centro y el más grueso hacia afuera.
Porque lo que no queremos es que nuestro talud se derrumbe, por lo tanto necesitamos ángulos de fricción, porque los ángulos de fricción son los que le dan resistencia. Entonces, acá estamos buscando ángulo de fricción. Lo mismo acá, ángulo de fricción. Pero acá al centro, ¿qué estamos buscando? Sobre todo, permeabilidad. Por lo tanto, materiales al centro para cumplir con el criterio de permeabilidad, materiales en los extremos para cumplir con el criterio de resistencia. Entonces, primera regla. En una presa de tierra, en general, los materiales, la gradación de los materiales es los más finos al centro y los más gruesos hacia ambos taludes. Pero dentro de un concepto de mezcla. En todo caso es una regla universal. Materiales más finos al centro y materiales más gruesos hacia los taludes. Por lo tanto, si yo hago un gráfico de diámetro de material, aquí voy a tener a los más gruesos. Y aquí voy a tener, perdón, aquí en el centro voy a tener a los más finos, es decir, que me van a dar impermeabilidad. Y afuera voy a tener a los más gruesos que me van a dar ángulo de fricción, al cual, por supuesto, se une la componente de cohesión. Pero no se olviden, estamos dentro del rango de granulometrías de presas homogéneas. La diferencia es que, como privilegio, las que van más a la izquierda a garantizar en el centro la impermeabilidad. Y si hay impermeabilidad, hay menos red de flujo, hay menos caudal, por lo tanto hay menos infiltración. Mientras que por el lado contrario, en los taludes, que es donde se hace el análisis de estabilidad de taludes, necesito más resistencia. Entonces, regla número 1, de material más fino, de adentro hacia afuera, y presa homogénea, fotografía igual en todas, presa ligeramente homogénea, es que se ha privilegiado en el proceso constructivo, pero como categorización sigue siendo homogénea. Seguimos. Después están las presas soneadas. Si tienen alguna pregunta, denme un minuto ahora. Continuamos entonces. Antes les había dicho de un tercer parámetro, ¿no? Que influye en la resistencia. Pero a ver, déjenme, se los explico ahora o después. Ya. No. Voy a aprovechar acá. ¿Eh? Bien. Ya.
Les había dicho, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué tenemos? Por un lado, la permeabilidad. Por otro lado, ángulo de fricción y cohesión. Esto, la infiltración. Esto, la resistencia. ¿No? Entonces, para que sea homogénea, esta condición se debe cumplir en cualquier parte de la presa. En términos de infiltración, ¿está bien? Es la permeabilidad. En términos de ángulo de resistencia, el ángulo de fricción es positivo y la cohesión también es positiva. Si bien en términos de magnitud, obviamente el aporte de la estabilidad es mucho mejor en los materiales granulares que en los cohesivos. Por eso es que privilegiamos a los cohesivos acá, porque a los cohesivos nos interesa evitar la infiltración. Mientras que en los taludes privilegiamos aquellas granulometrías que siguen siendo homogéneas, pero que se encuentran en el rango más a la derecha. Las privilegiamos acá. Esas. Sin embargo, hay un tercer elemento que tiene que ver, que tiene que jugar junto a estos dos en términos de resistencia. Y eso se genera cuando hay agua, es decir, cuando hay flujo a través de la presa. Cuando hay flujo a través de la presa, ¿qué sucede? Esto se llama línea de corriente y empieza a escurrir debido a la carga, porque acá tenemos una carga, que es el nivel de aguas máximos. Empieza entonces a escurrir agua por dentro de la presa. Esto es lo que se llama una línea de corriente. Después vienen, obviamente, los tubos. La cosa es que hay una red, ¿no? Y esta es la que nos da el volumen de infiltración y nosotros tratamos de reducirlo a través de esto. Sin embargo, imagínense que es como meter una manguera en una zona muy impermeable. ¿Qué es lo que va a hacer el agua para tratar de circular? Ustedes saben, la ecuación de la energía sigue siendo la misma. Energía potencial y energía cinética. ¿Sí? Si tengo altas velocidades, significa energía potencial alta, pero como esta es constante, es una sola, energía potencial alta, energía cinética baja, es decir, velocidades bajas, pero presiones altas. Los materiales cohesivos, por ejemplo, ¿qué hacen? Tratan de evitar que circule el agua. El agua circula con muy baja velocidad, pero en la ecuación de energía, si la componente de energía cinética es baja, por lo tanto, la energía potencial es alta. Esa energía potencial o esa presión que tiene esta agua en movimiento se llama presión de poros, porque es la presión que el agua tiene al circular por los intersticios, se le acaba el espacio, ¿y qué hace para poder seguir circulando? Tenemos la carga, entonces entra a presión. Por eso es que cuando hablamos en acuíferos, por ejemplo, confinados, el agua está a presión. Y aquí también está a presión. Y esa presión se llama presión de poros, que es la presión que genera al circular el agua en ese conducto, que es por los poros, por supuesto. Esta presión tiene signo negativo.
Por lo tanto, cuando nosotros construyamos la resistencia al deslizamiento de este suelo, va a ser función del ángulo de fricción positivo, cohesión positivo y la presión de poros. Es decir, esto es función de estos tres parámetros. Pero hay una que es negativa, que es la presión de poros. Por lo tanto, habrá que verificar si efectivamente nuestra resistencia del suelo la resistencia del suelo hace que esta presión de poros no sea significativa frente a estas dos positivas. Porque si fuera significativa la presión de poros, que sabemos que tiene signo negativo, entonces sí podemos tener problemas de resistencia y nuestro talud se puede caer. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de una presa homogénea, estamos hablando de una presa que nos tiene que garantizar que la combinación de estos tres parámetros en cada punto de la presa es la misma. Es decir, que la resistencia tiene que ser la misma. Porque si la resistencia es la misma y es capaz de evitar la inestabilidad, por lo tanto nuestra presa es segura. Entonces, ese era el tercer parámetro. Primero, permeabilidad y filtración. Segundo, ángulo de fricción, cohesión y presión de poros cuando hay circulación de agua para la resistencia. Si ambos tenemos de forma positiva, nuestra presa es segura. ¿Por qué? Hay menos infiltración, hay menos pérdida de agua. Segundo, se garantiza la estabilidad cuando hay parámetros de resistencia apropiados. Entonces, la siguiente categorización son las presas soneadas o de sección compuesta, ¿no? ¿Qué significa? Ojo, que se realizan con más de un material, ¿no? Es decir, ahora tenemos entonces más de una mezcla. Y cuando hablamos de diseño, esta tiene un solo cuerpo. Esta ya va a tener tres cuerpos bien definidos. A diferencia de aquí cuando hablábamos moderadamente homogénea, ¿se acuerdan? Pero toda la presa sigue siendo homogénea. En el caso de las presas soneadas, directamente la parte central está fabricada para disminuir la infiltración. Es decir, ya no es una mezcla igual que la que está al lado. No. Esta tiene la función estricta de ocuparse de la variable infiltración. Por lo tanto, esta sí es un pedazo del cuerpo de la presa que es impermeable. Es decir, solo está compuesto por materiales que me aportan K y C. Es decir, permeabilidad o impermeabilidad. Por eso se dice que es soneada o de sección compuesta, porque esta es una zona. Por el contrario, ahora sí, los dos taludes de afuera, su única función es contribuir a la resistencia. A diferencia del anterior, ¿se acuerdan? Aquí cumple en cada punto impermeabilidad y resistencia. Obviamente hay que cumplir resistencia mínima, ¿eh? En cambio, es estrictamente. Entonces, ratifica lo que habíamos dicho. Regla general. Siempre al centro, cuando queremos el material que tiene su objetivo, como es este caso porque es soneada o de varias secciones, controlar la infiltración. Y los materiales externos, su objetivo es garantizar la estabilidad. Por eso dice, puede ser de 2 o más 3 zonas, dándose un incremento de tamaño y permeabilidad hacia afuera. Aquí se ratifica lo que dijimos. Material más fino al centro y material más grueso hacia afuera.
Esa es entonces la presa soneada. Obviamente, cada cuerpo independientemente cumple con sus condiciones de infiltración, resistencia y penetración de poros. Obviamente que en esta parte central cuya función o la característica de esto es su función es controlar la infiltración. Acá se va a desarrollar la presión de poros. Obviamente mucho menos en estos dos materiales externos, salvo que tengan circulación de agua. Bien, esa es la soneada. Finalmente, tenemos otra clasificación que es presa de tierra y enrocado. En un momento más vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí, básicamente, este juega a aportar la infiltración. Cuando decimos roca, estamos hablando de cohesión cero. Es decir, aquí tenemos rocas. No hay ayuda en términos de resistencia con la cohesión. Acá básicamente la resistencia proviene del ángulo de fricción. Y cuando hablamos de rocas, en estas zonas se supone que no hay generación de líneas de flujo. Solamente las líneas de flujo se desarrollan dentro del cuerpo impermeable. Es decir, acá no hay, la presión de poros es igual a 0. ¿Ah? Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la diferencia, dirán ustedes, entre una presa de tierra y un rocado y una soneada? Vamos a ir al Jamboard, les voy a mostrar. Vamos al Jamboard. Ay, ¿por qué está tan lento? ¿Ah? Y también está, mira cómo. No. Está muy lento, así que nada, disculparme el dibujo. Cuando ustedes tienen agua, ¿ah? Esta es la presa homogénea, no importa que sea ligeramente homogénea, lo que sea, o moderadamente homogénea, va a haber una línea de flujo. ¿No? Y eso va a ser una cosa así. ¿Ya? Bueno, está mal dibujado, pero no importa. ¿No? Es decir, si ustedes ven, desde este punto, por el hecho de que el agua empieza a circular a presión, ya tenemos una presión de poros. Vamos al segundo. Presa soneada. Hay dos zonas. Esta que tiene que cubrir infiltración y esta que tiene que cubrir resistencia. Pero sigue teniendo material cohesivo. Entonces, acá, ¿qué va a suceder? Va a haber una línea de flujo. Aquí va a cambiar fuerte, digamos así, y después va a ser ahí. Perdón. Es decir, aquí hay presión de poros. Muy baja, pero hay. La mayor es en la parte central y la vuelve a caer en la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque esto está orientado a estabilidad, por lo tanto es un material más permeable. Es decir, no entra inmediatamente en presión, sino que entra a circular pero con baja presión y después se cae una transición a una alta porque principalmente es material cohesivo, ¿no?
Pero si ustedes se fijan, la línea de flujo empieza acá y termina acá, ¿no? Es decir, aquí todavía hay presión menor que esta. Cuando estamos en la de tierra y hablamos de enrocado, y hablamos de enrocado, es decir, aquí tenemos rocas. ¿Qué sucede aquí? Si son rocas, ángulo de fricción alto. Cohesión básicamente cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un enrocado. Entonces, si nosotros tenemos el agua, ¿eh? La diferencia con respecto a estos dos es que el agua continúa horizontal. Es decir, no hay ningún desarrollo de presión. Y cuando cruzas la cortina impermeable, aquí en la cortina recién se va a desarrollar la red. Y como este es un material a la derecha, igual que el que está a la izquierda, de cohesión cero, perdón, ángulo de fricción cero, perdón, ángulo de fricción alto, cohesión cero y permeabilidad bajísima, entonces esta línea se va a clavar aquí y va a continuar saliendo. Aquí no hay un desarrollo de presión de poros. Esto es como si se trasladaría horizontalmente nomás. Aquí sí la presión de poros es positiva, es decir, perdón, la presión de poros existe, pero es negativa, y si entramos en la ecuación puede poner en peligro, no pone en peligro la presa, ¿no? Porque la estabilidad está acá. Entonces, es en función de cómo se desarrolla la línea de corriente o la red de flujo desde una homogénea, soneada y de roca y tierra. Entonces, esas son las tres. Por eso decimos, volvemos al MIT. A ver, ¿dónde está? Cuando estamos en la de rocado, tiene el interior de tierra con rocas de gran tamaño, como dice ahí. Rocas de gran tamaño, ¿qué significa? Que son sumamente permeables y por eso es que el agua continúa horizontal. Esta línea se clava, así se dice, se clava casi al pie del talud, porque aquí es totalmente permeable. No tiene sentido que el agua venga por acá, si no viene por pegado aquí abajo. La parte de... Después vamos a ver. El enrocado, entonces, ¿para qué? Es estrictamente para fines de estabilidad y, por supuesto, dar protección a estos taludes. Esas son, entonces, las tres clasificaciones desde el punto de vista del diseño. Ahora vamos a entrar a cómo se construyen estas presas. Dice, por apisonado, capas sucesivas, ajuste constante de humedad, capas de limitado espesor con apropiada humedad, buena compactación y adherencia. Obviamente, en nuestro país particularmente es el método más constructivo, es decir, el más común. La mayoría de nuestras presas son de tierra y, por supuesto, como ven en la foto, demanda bastante uso de maquinaria. Pero vamos a tomar algunas cosas con respecto a su proceso constructivo. Entonces,
Vamos a compartir ahora un Jamboard. Ustedes van a pensar, aquí hay un banco de préstamo, ¿sí? Aquí están los materiales. ¿Ah? Y por supuesto hay un equipo asociado al banco de préstamo. ¿Cuáles serán los principales equipos en el banco de préstamo? A ver. Vamos. Díganme. ¿Cuáles serán los principales materiales o equipos que están en un banco de préstamo? ¿Ah? Bien. Si este es nuestro lugar de presa, ¿ya? Ahí es lo que queremos ir. Generalmente es por capas. Estas capas usualmente son 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, aquí también hay una maquinaria cerca al lado del eje donde se construye. ¿Cuál será esa maquinaria? ¿Mm? ¿Cuál es esa maquinaria? Vamos. ¿Qué vamos a tener? Cisterna, correcto. Niveladora, correcto. Chancadora, perfecto. Exactamente, acá tenemos carros cisternas, tenemos retroexcavadoras. Hay algo que no estoy viendo, que ustedes creo que no lo han puesto, algo importante como equipo. Niveladora, ya, cisterna, niveladora, chancadora no tanto porque la chancadora está, bueno, también está en el banco de préstamo, la chancadora, porque ahí es donde se fabrica el material. Compactadoras, exactamente. Eso era lo que nos estaba faltando. Entonces tenemos las compactadoras también, ¿no? Compactadoras. Entonces cuando llega obviamente la volqueta, perdón, ay, ¿qué está esto? Internet está. A ver. Es impresionante lo lento que está esto. Las volquetas nos las dejan. Ay, Dios. De esa forma, ¿sí? Montículos, lo que sea. ¿Cuál es el primer equipo que entra? A ver, ¿cuál es el primer equipo que entra? Las motoniveladoras. Exactamente. ¿Qué hacen las motoniveladoras? Nos la dejan la capa de 30 centímetros, ¿sí? Perfecto, ahí están las motoniveladoras. Ahí. Bien. Se colocan capas sucesivas mecánicamente compactadas. Ya, aquí está la capa. Después dice ajuste constante de la humedad. Entonces, para ver el tema, ustedes saben que tenemos el gráfico de resistencia versus humedad, ¿no? Es el círculo así, ¿ah? Donde esta es la humedad óptima. ¿Mm? Es decir, si nosotros estamos con un material pasado de la humedad óptima, nuestra resistencia va a ser menor. Y si estamos con un material que está debajo de la humedad óptima, nuestra resistencia va a ser menor. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar es en la humedad óptima. ¿Quién entra? Imagínense que estemos pasados de humedad, estemos por aquí. ¿Sí?
Ha venido la motoniveladora, nos ha puesto la capa de 30 centímetros, hemos tomado la medida y estamos pasados de la humedad óptima. ¿Qué hacemos? ¿Quién entra? Tenemos que bajar la humedad, ¿sí? Para aproximarnos a la óptima. Entonces, en general viene la motoniveladora y con una especie de rastrillo atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué hace con ese rastrillo? Va escarificando el material. Obviamente esto está en longitud, ¿no? Entonces va escarificando. Al escarificar, ¿qué hace? En el fondo está incorporando aire. Y al incorporar aire, entonces le vamos a bajar la humedad. Le va bajando. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si estamos acá al lado izquierdo de la humedad óptima? Tenemos que aumentarle agua. ¿Eso qué significa? Que metemos al cisterna. Y en general, en realidad lo que tienen, se han fijado, está la escarificadora o la motoniveladora y por su detrás va el cisterna, obviamente introduciendo la humedad que necesita. La cosa es que tenemos que llegar a ese punto, humedad óptima. Siguiente concepto, dice, buena compactación y adherencia. Entonces, para lograr la adherencia, tenemos que compactar. Ya estamos más o menos arreglados con la humedad óptima. Para el proceso de compactación, ¿quién entra? ¿Con qué compactamos? ¿Qué maquinaria? El rodillo. Correcto. ¿Cuántos tipos de rodillos hay? En general tenemos dos tipos de rodillos. Dos. Disculpar que dibuje mal. Esto es lo que se llama el patecabra, ¿sí? O rodillos. Y el otro es el rodillo liso. ¿Sí? A ver. ¿Cuál entra primero de los dos? ¿El rodillo liso o el rodillo con estas sus tipo patas de cabra? ¿Cuál creen? ¿Y cuál es la función? Para garantizar buena compactación y adherencia. A ver. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de presas homogéneas? Y decíamos, voy a volver atrás. La presa homogénea, que era de un solo material, un solo cuerpo. La sonera era 2, la otra 3, pero cada pedazo de por sí era homogéneo. ¿Sí? En una sonera o en una homogénea, lo que nos interesa es justamente cuando tomemos una fotografía, que la distribución de materiales, etcétera, sea igual. Si esta distribución de materiales, donde están los cohesivos, donde están los no cohesivos, es igual, entonces garantizamos la permeabilidad, el ángulo de fricción y la cohesión, etcétera, que son los mismos en cualquier punto de la presa. Entonces, para justamente garantizar que haya esta buena distribución, entra primero este rodillo. ¿Por qué? Porque lo que este rodillo hace es este volumen de desplazamiento es igual al volumen del hueco que hay entre pata y pata. Entonces, ¿esto qué hace? Al entrar aquí, lo que genera es que haya una buena distribución de los materiales y que tengamos esa configuración. Es como cuando ustedes están, por ejemplo, preparando pan. Tienen la harina, tienen aquí. Entonces, ¿se han fijado? Con los dedos amasan, ¿para qué? Para que la masa sea compacta, sea la misma en cualquier punto. Obviamente, eso es lo que logra esto, con estos elementos de desplazamiento, pero al mismo tiempo, por su peso, va compactando. Y una vez que se ha logrado de que sea
homogénea, sea una presa homogénea propiamente tal o soneada, generalmente al final entra el rodillo liso, que está con su peso, pero ya está bien distribuido, etcétera. Por lo tanto, le da el remate. ¿Para qué? Para que dentro en nuestra construcción tengamos tres cosas claves. Si queremos garantizar que en cualquier punto vamos a tener la misma resistencia. ¿Cuáles son esos parámetros? Humedad óptima. Para tener la máxima adherencia y buena compactación, densidad máxima. Segundo. Y el tercero, energía de compactación, el porcentaje más alto de energía de compactación. Entonces, ¿se acuerdan? Si nosotros garantizamos a través de esta distribución el mismo K, el mismo ángulo de fricción, la misma cohesión, garantizamos homogeneidad. Si nosotros tenemos además humedad óptima, densidad máxima y energía de compactación, garantizamos estabilidad, resistencia, ambos. Entonces hay esto con esto que tenemos que cumplir en la construcción. ¿Por qué es densidad máxima? Porque tenemos que reducir la cantidad del índice de vacíos. ¿Por qué es humedad óptima? Porque tenemos que estar en el punto que nos da la mayor resistencia. ¿Y por qué es la energía de compactación necesaria? Generalmente esto es lo que llamamos el Proctor estándar o modificado, porque necesitamos buena adherencia. Entonces, si tenemos todo el manejo de parámetros de resistencia y parámetros de compactación, entonces vamos a garantizar tanto procesos de impermeabilización, procesos de resistencia y procesos de presión de poros. Entonces, este es el método constructivo más común por capas, obviamente ahora totalmente tecnificado o automatizado en términos de lo que es uso de maquinaria y demás. Pero no se olviden estos elementos. Si ustedes son supervisores, cada vez tienen que verificar estos componentes. Este es el proceso normal o usual que tenemos. Hay otro método que antes se usaba y algunas veces se utiliza todavía voy a borrar, que se llama el método de relleno hidráulico. ¿Cuál es el principio? ¿Ya? Vamos a hacer siempre, imagínense que ustedes tienen un tubo acá. ¿Ya? Este es un tubo y tienen también un tubo muy ancho y un diámetro muy alto al frente. Ahí. ¿Ya? Ahora imagínense que meten una mezcla de material aquí con agua, con mucha agua. ¿No? ¿No? Entonces, aquí está a presión, ¿sí? Llega el agua, aquí ya termina la tubería y se produce una cosa así. ¿Ya? Eso es lo que deja el caudal. Esto es una masa de agua con un material. Entonces, saliendo de aquí, vamos a asumir, esta es la base. ¿Ya? ¿Cuál es el primer material que se deposita? ¿El fino o el grueso? A ver, vamos. Si sale de la tubería, ¿quién es el primero que se deposita? Grueso, entiendo. Entonces, acá se deposita el grueso. ¿Quién se deposita acá? Bueno, perdón, aquí me he equivocado. La idea, no, esto está mal. No, perdón.
Ay, carajo. Pucha, esto. ¿Qué no funciona? Esto es así. Ahí. Entonces, ¿quién se deposita primero? El grueso. ¿Quién se deposita el último? El fino. ¿Sí? Ahí. Si hago lo mismo en esta tubería, ¿quién se deposita primero acá? El grueso. ¿Quién se deposita acá? El fino. Y si así voy subiendo, en el fondo, ¿qué voy a ir formando? Una presa donde es una presa soneada. Al centro voy a tener el material fino y aquí voy a tener el material grueso. Por lo tanto, estoy construyendo una presa soneada que tiene acá, cumple el requisito de infiltración y aquí cumple el requisito de resistencia. En el fondo es un manejo de humedad. Y eso lo sabemos, ¿no? Es decir, ustedes han visto que mucha gente, ustedes pueden, dependiendo de la humedad, pueden generar un material más resistente o menos resistente. Eso es lo que se llama las presas construidas por relleno hidráulico. ¿Dónde se utiliza esto? Muchas veces esto se utiliza en la minería. Los que hacen ustedes van armando lo que se llaman los diques de colas. Hacen esa compactación, etcétera, los tienen esto y en general refuerzan con una cortina impermeable en la parte de aquí, por ejemplo, y van echando los residuos de la minería. Ustedes saben, la minería tiene contaminantes. Entonces, de esta manera, y generalmente las zonas mineras están muy de difícil acceso y cuando a veces es imposible el acceso, se hace de esta forma. Entonces construyen la presa y después botan lo que se llaman los rellenos mineros. Obviamente esto no es para consumir, ¿no? Los diques de colas es eso, ¿no? Es decir, para almacenar, pero con la garantía de que no se va a infiltrar los líquidos, esos son los que se llaman los lixiviados, ¿no? Porque los lixiviados son muy contaminantes. Entonces, ese es el otro tipo de método constructivo. Perdón. Ahora voy a consultar. Está muy lento. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ay, que está lento. Ya. Es lo que les decía hace un momento con el dibujo. Se excava un material, se transporta y se lo emplaza con métodos hidráulicos, es decir, a través de esas tuberías con alto contenido de agua. Entonces el material grueso se deposita en los exteriores y el material fino en la parte central. Es poco usual, se utiliza en la mañería, como les decía muchas veces, y requiere, en el fondo es un manejo de la saturación. Y como les mostré, la idea es generar una presa soneada, pero esto solamente con carácter ilustrativo. Bien, ahora vamos a ir a detalle en la siguiente clase, lo que ya es las fundaciones. ¿No? Esta es la clasificación de fundaciones que tenemos en una presa. La que más nos gustaría es la roca, como lo habíamos dicho anteriormente en una de las clases. Y la que no podemos aceptar es el suelo orgánico. La roca, porque sabemos que tiene resistencia, es impermeable, etcétera, etcétera. El material orgánico no, porque se pudre y al podrirse genera zonas débiles. Por lo tanto, entre estos dos extremos tenemos fundaciones, cuando decimos fundación de arena gruesa, grava, arenas,
o fundaciones de limos, arcillas, ojo, no estamos diciendo que solamente hay limo, sino que el material predominante, es decir, cuando ustedes tienen su granulometría, si fuera, por ejemplo, una fundación de arcilla, ¿qué significa? Que su granulometría debe ser algo así, es decir, que está muy pegada a la zona de los materiales cohesivos. O cuando decimos una fundación de arenas densas o con gravas, lo que decimos es que es una granulometría que está más a la derecha, pero donde predomina la grava, pero tiene material cohesivo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la predominancia. Por eso es que cuando ustedes tienen, por ejemplo, ¿qué significa SL? Significa arena limosa, ¿no? ¿Qué significa? Que la predominancia es de arena, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es cuando hacemos la clasificación de una fundación. No es que si decimos fundación de arena gruesa, no es que solamente hay arena, sino que el material predominante es la arena. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Me escuchan? No. Sí, ingeniero, se escucha. ¿Alguna pregunta? Si no, quedamos aquí. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Nos vemos entonces el viernes. ¿Ya?